nada más el precio de la gasolina cambia, por un tiempo, pues hay efectos económicos, pero si es a largo plazo, tenemos una inflación a nivel internacional. Y si entra una guerra a larga escala, donde estemos hablando ya de Tailandia, China, Estados Unidos y Japón, y Corea del Sur y Corea del Norte, más la situación en Irán, más la situación en Venezuela, más el Medio Oriente, pues la posibilidad de conflictos a escala internacional es preeminente, es existente, sin hablar de que aún mantenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Colombia también está en medio de varias circunstancias internacionales. También existe una reestructuración del orden mundial, del orden institucional mundial, desde Naciones Unidas, desde el orden multilateral. Existe una reestructuración doctrinal, militar y tecnológica de las potencias en el mundo y de la forma en que se están conduciendo los asuntos internacionales. Estamos en medio de conflictos regionales a nivel mundial que tienen la posibilidad de escalarse internacionalmente. Y esa, digamos, reconsideración del multilateralismo que está en crisis, porque ya no es un multilateralismo de varias naciones, sino de unas pocas, y que están tomando decisiones de una forma muy determinante. Sea legítimo o no, sea cuestionable o no, dependiendo de la posición de cada uno, es claro una cosa, es que el orden internacional está cambiando. Y Colombia tiene que entrar a manejar esas sinergias del nuevo orden internacional. Eso va a traer unas consecuencias, porque naturalmente sabemos que nada más el precio de la gasolina cambia. Por un tiempo, pues hay efectos económicos, pero si es a largo plazo, tenemos una inflación a nivel internacional. Y si entra una guerra a larga escala, donde estemos hablando ya de Tailandia, China, Estados Unidos y Japón, y Corea del Sur y Corea del Norte, más la situación en Irán, más la situación en Venezuela, más el Medio Oriente, pues la posibilidad de conflictos a escala internacional es preeminente, es existente, sin hablar de que aún mantenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, un gobierno, por más que se crea alejado de esa realidad, no lo está, porque podemos hablar de una recesión económica internacional. En un momento que este país tiene uno de los índices de déficit fiscal más grandes de su historia. El margen de maniobra para el próximo presidente es muy pequeño y para los futuros gobiernos. Cuando usted tiene 5.7 proyectado al 7% de las finanzas públicas en déficit fiscal, aunque pareciera un tema económico, se va a volver también institucional. Y la última respuesta que necesitan es populismo. Porque el populismo funciona un rato hasta que el votante recupera la percepción de la realidad y se da cuenta cuál es su situación y que las pasiones que ejerció para tomar esa decisión eran las erradas. Y pues lamentarse sirve, digamos, ya han aprendido la lección, pero suele repetirse porque en Latinoamérica y en Asia particularmente, y en África, y poco a poco se ha dado realmente en todas las economías y países del mundo, porque estamos en la era del autoritarismo, pues las emociones es lo que está llevando a votar el votante, pero no las emociones que inspiran a seguir una persona, sino que degeneran odios hacia otra. El odio hacia la otra persona, hacia el otro candidato o hacia el otro grupo es tal que hay que acabarlos como sea. Y esa determinación hace que las decisiones que toman, en este caso Colombia, que son las más importantes de su vida, es como yo decirle a usted quién va a cuidar a sus hijos, y usted tomar esa decisión con base en emociones y no en razón, pues seguramente va a encontrar y se puede llegar a arrepentir en el futuro. Eso le puede ocurrir a muchos votantes. Entonces, ese escenario institucional está ahí y está el escenario tecnológico, que en países como Colombia no ha sido tenido en cuenta de la forma que debiera. Un país que no produce inteligencia artificial porque no la produce, no hace parte del ciclo tampoco de producción, porque la minería en Colombia está degenerada en el sentido que la minería legal, que ha hecho tantos esfuerzos, es la minoría. Ellos ocupan el 30%, aunque tienen casi el 2.3% del Producto Interno Bruto colombiano, teniendo en cuenta el balance de 2024. Y es importante, no es realmente la mayor actividad minera en Colombia. La minería ilegal es grave en el Estado colombiano. Y es el segundo rubro de criminalidad, porque está acompañado de la producción de droga. Y esos dos elementos hacen que
un país que tiene yacimientos muy ricos en los llanos y en otras regiones donde podría haber metales preciosos que le permitirían a Colombia, si bien tecnológicamente no es avanzado, por lo menos vender esos productos como lo está haciendo Chile, Argentina y Bolivia, inscribirse en el ciclo tecnológico de la producción de chips, sobre todo en tecnología cuántica, más que en la inteligencia artificial, y ver esos resultados, atraer inversión extranjera, etcétera, pues nosotros no tenemos nada en eso. No tenemos ni la infraestructura, no tenemos ni la legislación y no tenemos, la verdad, tampoco los líderes que se quieran subir a esto como deberían subirse. Entonces, eso sí, hay una minería ilegal que los grupos armados están explotando enormemente, haciendo una riqueza preponderante, y se está atacando a los que hacen la minería legal, utilizando conceptos y preconceptos y manipulaciones que no son ciertas en la realidad. Todas esas estructuras, todos esos retos que he mencionado, el económico, el internacional, el tecnológico, se unen obviamente al tema constitucional. Entonces, cambiar la constitución o el orden constitucional cuando todo eso está pasando, porque la tendencia de los líderes colombianos es de corto plazo, es simplemente ganar una elección, y una vez llegan al poder, ¿cómo nos quedamos acá? No qué hacemos con él, sino cómo nos quedamos acá. Mencionaba yo en una conferencia o en una charla esta mañana con la Universidad de los Andes, que hay un elemento muy importante que se debe aprender de la historia. Uno de los grandes líderes, el primer presidente de los Estados Unidos de América, después de haber logrado que se rindiera el último general en América en el periodo revolucionario, con un ejército que estaba prácticamente vencido, con la ayuda de la Marina y el ejército francés, entregó su espada al Congreso Confederado en Maryland. El 23 de diciembre de 1783, pero lo más importante de ese momento fue que el hombre más poderoso de Occidente, en ese momento el más prestigioso, que le habían pedido que fuera rey y dictador, lo que hizo fue mostrarle al mundo que no se trata del poder que uno puede acumular, sino de la forma humilde con la que lo devolvió. Y se fue a su casa y entregó su espada y se arrodilló ante el Congreso Confederado: ya cumplí mi labor, he liberado la República, que se haga una constitución y que esa sea la única cosa que guíe la vida de los americanos en adelante. Él hubiera podido decir: no, mi voluntad. Era el hombre más poderoso, nadie se iba a negar. Su gesto fue tan grande y varios congresistas expresaron, y hay cantidad de documentos que muestran cómo los impactó tanto, etcétera, que no tuvieron nada más que pedirle que fuera presidente, porque nadie llegaba al nivel que tenía, pero no por el poder que tenía, sino lo que hizo con el poder. ¿Cuál fue el primer acto? Entregarlo. ¿Y cuál es el acto que vimos en estos países ahora? Quedarse. ¿Cómo me quedo en el poder? Más tiempo. ¿Cómo logro cambiar las reglas para que yo me quede? Porque nadie más lo puede hacer sino yo. Pues realmente, y esos fanatismos que llevan están haciendo que los colombianos no se den cuenta todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y sigue pasando. Y cada día que perdemos sin tener un líder que se ocupe de esas cosas y nos quedemos en la minucia de la política diaria, es un día que están perdiendo las generaciones presentes y futuras. Los hijos de los colombianos en este momento van a tener un gran problema para conseguir trabajo, porque muchos están estudiando carreras que en 3 años ya no van a existir. ¿Y cuál es la respuesta que les están dando? ¿Políticas? ¿Odios? ¿Y qué vamos a hacer con la competitividad internacional? Las empresas colombianas van a tener que adquirir una tecnología que ellos no producen y van a tener que cortar empleos como lo están haciendo las otras compañías, las panameñas, las argentinas. Y si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Pues que los otros iban a vender, de manera que les toca hacerlo. ¿Y qué va a pasar con los colombianos que no tienen el dinero o que están pagando préstamos educativos? ¿Qué van a hacer las universidades? ¿Qué tipo de educación le van a dar a los jóvenes? Cuando es la inteligencia artificial que va a convertirse en el mejor maestro. Eso es innegable. Hay realidades que están ahí, que están llegando y que están ocurriendo en otras partes del mundo. Nosotros solamente con leyes del Congreso no podemos atender esos problemas, y mucho menos cambiando la Constitución cuando más la necesitamos.